Envases de productos, textiles, bolsas, materiales de construcción y más forman parte de una gran cadena de destrucción que amenaza a nuestro planeta. Según cifras de la Academia Nacional de Ciencias y la revista Science, el 90% de las aves marinas han ingerido algún tipo de plástico, residuos que van almacenando en su aparato digestivo. Es frecuente encontrar en nuestras playas redes de pesca, filamentos, boyas, cubiertos de plástico, tapas de envase de plástico, envases de comida rápida, bolsas plásticas, globos, botellas, bombillas plásticas, entre otros. La gran pregunta que se hacen quienes han dedicado años de estudio a este problema es ¿cómo evitar seguir contaminando al planeta sin dejar de usar plástico? Máxime, si los daños ocasionados por el plástico al ecosistema marino ascienden actualmente a más de 8.000 millones de dólares. De hecho, el 90% de la basura que flota en nuestros océanos es plástico. Debemos recordar también que el 32% de la producción mundial de plástico termina en el mar. En suma, 8 millones de toneladas de plástico acaban en los mares, lo que equivale al peso de 800 Torres Eiffel o lo necesario para cubrir 34 veces la isla de Manhattan. La pregunta continúa siendo la misma. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestro mundo se siga contaminando a causa del plástico? Por ahora, la única solución aparente a este tema parece ser la reducción de su uso y la masificación de una cultura de reciclaje. Ese sería un buen comienzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Voz Ciudadana. Los acompaña Mario Brais. Esta vez con un tema que tiene que ver con un dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ecología y Ambiente Afroperuano. Es importante, sin duda, pues resaltar que esta norma que establece que, por ejemplo, las bolsas de plástico desaparezcan, ha llevado a crear pues cierto debate en torno a este tema para llegar pues también con los que fabrican estas bolsas a un acuerdo para que no se vean afectados en cierta forma y también pues se cuide el medio ambiente. ¿De qué forma? Vamos a conversarlo, es un tema que está en debate y sin duda es importante resaltar porque el uso de las bolsas plásticas a lo largo de este tiempo, a pesar de todos los problemas que han habido en el mundo, estamos hablando en el ecosistema, no se han dejado de usar. Y sin duda es importante resaltar sobre lo que tiene que decir también la Sociedad Nacional de Industrias respecto a este tema. El tema son las iniciativas para la reducción del consumo del plástico. ¿De qué forma se puede reducir la bolsa plástica, el tecnopor, las cañitas, todo lo que se usa y que muchas veces, ¿no?, algunos le ponen la etiqueta de biodegradable, pero también vamos a conocer por qué muchas de esas no son biodegradables? Está con nosotros Jesús Salazar Nishi, quien es director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Salazar? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay todo un debate que se ha formado en torno a este dictamen aprobado de la Comisión de Pueblos Andinos sobre la futura posible desaparición de las bolsas de plástico. Si bien es cierto, es una norma que va a entrar en debate, también sería interesante, ¿no?, quizás acotar, ¿no?, ciertos puntos, ciertas líneas para poder mejorar, ¿no?, sin duda, este proyecto de ley. Y ustedes tienen también mucho que acotar como Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, queríamos conocer, en primer lugar, qué tipo de acciones deberían de tomarse, ¿no?, en este caso. Correcto. Primero agradeciéndote por la oportunidad. Yo creo que también, igual que tú, es importante escuchar la voz del industrial en nuestro país y decirte que los industriales de plástico estamos totalmente conscientes que este es un tema que hay que discutirlo. Y hay que discutirlo más. Y hay que discutirlo bien. Son tendencias mundiales que hay que entender. Los industriales en plástico entendemos que el uso del plástico hay que regularlo.
Creemos que ha habido últimamente, en los últimos años, un abuso del tema de las bolsas de plástico y por lo tanto necesita regularse. O sea, somos conscientes de ello. Pero creo que debemos encontrar la mejor forma de hacerlo. A ver, por ejemplo, si las bolsas, como lo hizo Colombia hace poco, les puso un valor, un precio a las bolsas, en 6 meses bajaron radicalmente el consumo de bolsas plásticas. 30% de consumo de bolsas plásticas se cayó en 6 meses. Y esto simplemente por cobrar el valor del plástico. En este caso la gente prefería ir con su bolsita. Es correcto. No una que dice biodegradable. Que no necesariamente es así, pero o por 100% lo último, ecológica. Digamos, reusable, más que emplear el término de reciclable o de biodegradable. Reusable. Y esto generó un buen impacto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena medida. Más que prohibir, porque el término solo de prohibir ya genera un rechazo. Creo que debemos autorregularnos. Y el tema del cobro es una buena medida. Que existen bolsas que deben ser eliminadas de inmediata, como dice la ministra del Ambiente, por ejemplo, bolsas de menores de 900 centímetros cuadrados o de espesores menores de tanto, yo creo que sí compartimos esa idea, ¿no? O sea, deberíamos generar mejor, digamos, especificaciones de bolsa para que estas sean más reusables. Estoy de acuerdo. Es un tema de sentarnos a conversar más técnicamente sobre el problema. Yo sé que tiene un impacto social muy grande. Ajá. Ahora, sí, ustedes, por ejemplo, habían planteado que además de la reconversión, ¿no?, se logre una fiscalización, ¿no? Cuando hablamos de fiscalización, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? O sea, con la fiscalización de esta forma de, por ejemplo, dar algunos productos en esta bolsa de plástico. Mira, el problema del proyecto, del dictamen tal y como está, podría llevarnos a varias confusiones. A ver, primero, se habla de que se prohibirá en 3 años el total uso de las bolsas que no sean biodegradables. Sí. Ok, preguntémonos hoy, ¿qué laboratorio en el Perú se encuentra en capacidad de entregar un certificado de material plástico para que diga si el material termoplástico es o no es biodegradable? No tenemos uno solo. Hemos consultado con INACAL y no existe un laboratorio acreditado que podría dar fehacientemente esta calificación. Ya tenemos un primer problema. Va a ser una ley donde no se puede aplicar. ¿Cómo regular el tema de la fabricación de bolsas plásticas cuando todos sabemos que quizá el 50% de la fabricación de bolsas en el Perú es del sector informal? ¿Cómo regular? ¿Se tiene identificado, por ejemplo, a ese sector informal? Porque hablamos del número de empresas que fabricaban el plástico, por ejemplo. ¿Cuánto estamos hablando? De bolsas plásticas debemos ser alrededor de 200 empresas de bolsas plásticas formales que hacen esta actividad. Pero, sin embargo, todos sabemos que existen puntos de distribución de bolsas plásticas muy conocidas en Lima, en donde en su mayor proporción son industriales informales. Entonces, es un tema un poco más complejo que el de dar un dictamen y decir se prohíbe todo. Además, permítame algo, creo que estamos enfocando mal el problema. Si el problema es el cuidado del medio ambiente, yo creo que deberíamos ir a la causa raíz. Y la causa raíz del problema no es la bolsa plástica. La causa raíz del problema es que no tenemos una cultura de reciclaje, no sabemos usar correctamente todos los residuos sólidos que provocamos, no reusamos casi nada. Yo leí ayer un informe que decía que la ONU, que solo el 9% de los plásticos en el mundo se reciclan. En el Perú, yo estoy seguro que 9 es demasiado. Es que el problema es que las bolsas de plástico que la gente tiene en sus manos, por ejemplo, en la casa después de comprar, las botan a la basura. O las usan también como bolsas de basura, y esto va a la calle, y luego pues se llevan la basura y las tiran o las arrojan al mar también, ¿no? Y esto hace que traiga problemas ecológicos, se mueren los peces, ¿no? Correcto, pero la bolsa de plástico no llega al mar por sí sola, ¿no? La bolsa de plástico llega al mar, desgraciadamente, como otros residuos sólidos, por un tema de inacción de la sociedad, ¿no? Yo creo que si nosotros aplicamos la economía circular, que es lo que venimos proponiendo los del Comité de Plásticos, y le damos real valor al desecho plástico para que sea nuevamente incorporado al proceso de producción,
las cosas van a cambiar. ¿Qué podríamos hacer entonces con una bolsa plástica? O sea, en este caso, en vez de botarla, por ejemplo, como basura, ¿qué hacer con esa ruma de bolsas plásticas que a veces pues, se quedan en la casa? Sí. ¿Qué otro uso se puede dar? Así como, por ejemplo, reciclan las botellas. Correcto. ¿Cómo se podría quizás reciclar? Correcto, y recordemos todos que las botellas PET hace unos años atrás no tenían ningún valor y después de su uso iban a la basura y ahí quedaba, y nuevamente a los rellenos sanitarios. Hoy los recolectores ya cuando ven una botella PET en la basura ya ven que es dinero. Pero claro, porque se ha reincorporado nuevamente al proceso productivo y tiene un valor. Si esto lo hacemos con todos los productos plásticos, yo les aseguro que el tema cultural los va a llevar a incorporar esta recolección a la actividad diaria económica del país. ¿Usted considera que sería, por ejemplo, válido tener containers en cada espacio, en cada distrito, por ejemplo, donde se puedan dejar las bolsas plásticas también? Y que estas podría a ser ser, utilizadas. correcto, para... podría ser, pero sin embargo este es un tema técnico que lo deben resolver los gobiernos locales. Y existe reglamentaciones donde están ya obligando a los gobiernos locales a hacer un uso debido de todos los residuos sólidos que llegan para hacer una separación por tipo de material. Si todas las municipalidades tuvieran plantas de reciclaje y segregaran todos los materiales, nuestra realidad sería distinta. Ahora, ¿y qué hay de esas bolsas, por ejemplo, con las cuales se puede comprar todo el tiempo y uno las lleva, las vuelve a usar, que tienen afuera figuras muy bonitas y todo lo demás? Dice, yo soy una bolsa ecológica, 100%... ¿Son ecológicas esas bolsas? Bueno, es que depende. Dice, son biodegradables. Correcto, depende cómo se esté entendiendo, ¿no? Yo he visto muchas bolsas, la verdad, nunca una biodegradable exactamente en nuestro medio, porque no tenemos resinas biodegradables en nuestro país. Yo intenté alguna vez conseguir algo de material biodegradable para hacer algunas pruebas, no fue posible, no existe en nuestro país ese material, es escaso en el mundo. Las bolsas de las que tú te refieres son bolsas simplemente de plástico también. Oxo biodegradables. Muchas veces hecho de mismo PET o de polipropileno o de polietileno, pero son más gruesas. Por lo tanto, uno las puede reusar más veces y a eso le llaman ecológicas, ¿correcto? Ahora, dependiendo del material como está hecho, podrá ser biodegradable o oxo-biodegradable. Y en el Perú lo que hay es bolsas oxo-biodegradables. Bueno, están engañando, entonces también no son biodegradables. Yo emplearía el término de que están usando mal la terminología técnica, ¿no? Al poner oxo biodegradable, de repente la gente no va a entender o no es comercial y biodegradable vende más. No, pues la gente se imagina, estas son hechas de plantas, de vegetación. Es correcto. No, de repente una bolsa de papel dicen, este es de un gran árbol, ¿no? Correcto. Entonces, claro, no, lo que está pasando es que se está usando un aditivo para el polímero en el que logra descomponer en partes muy pequeñas el plástico, casi pulverizado, pero existe mucha literatura en el mundo en que todavía hay grandes dudas si esta llega a biodegradarse. Ahora, las cajas de Tecnopor, por ejemplo, en donde por lo general acá siempre se sirve, te despachan un pollo a la brasa, cualquier tipo de comida, ¿son cancerígenos realmente? O sea, la verdad es que la misma Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios, o sea, hay muchos estudios hechos sobre el Tecnopor, sobre el poliestireno, y la verdad que no es cancerígeno, ya se demostró, pero somos conscientes de que existe un gran rechazo en la sociedad respecto a estos términos que se han venido repitiendo constantemente, ¿no? Ahora, el tema de las cañitas, sí es algo que llama mucho la atención de los sorbetes, ¿no? Correcto. Bueno, ¿qué tanto? O sea, no son tan grandes, no son como unas bolsas gigantes, ¿no? Y digamos que no tiene tampoco pues una aplicación muy necesaria, que digamos, ¿no? Claro. Casos como esas, los industriales entendemos de que hay productos que tendrán que ir desapareciendo, reconvirtiéndose, cambiando de material, y los fabricantes tendremos que ir acostumbrándonos a eso y buscando alternativas. O sea, eso es viable, eso es totalmente viable. Somos conscientes, las cañitas, las bolsitas chiquitas, las bolsas muy delgaditas, ok, hay que ir eliminándolo, ¿no es cierto?, progresivamente, y hay que pedir un tiempo responsable para que la industria se reconvierta. ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes sugieren para que se pueda
Nosotros calculamos que para que la industria del plástico en general adopte buenas costumbres, buenas medidas, nuevas tecnologías, porque hay que traer nuevas tecnologías, deberían ser unos 5 años. Y en esos 5 años podemos ir gradualmente cambiando el proceso productivo. ¿Hay casos de países en los cuales se utilizan de verdad, por ejemplo, estas bolsas biodegradables? O sea, que hacen uso realmente responsable de las bolsas. A ver, yo diría que el uso responsable va por varios lados. Uno, por el material. Ok, hay que comprar materias primas biodegradables, de vegetales. Estos están 4 o 5 veces más caros que el de petróleo, pero bueno, el que quiera usarlo tendrá que pagar el valor. Y por otro lado es seguir usando el otro plástico tradicional, pero reusarlo, reciclarlo, y por ahí creo que va más el tema de la realidad nuestra, ¿no? Porque estamos hablando de un 100% de bolsas en el Perú que no son biodegradables. ¿Y qué hacemos con todas esas? ¿Y qué hacemos con todas esas industrias? ¿Las paramos de la noche a la mañana? Claro, ese es el otro tema, ¿no? Porque vamos a conversarlo luego en el próximo bloque. Lo invito a que escuchemos en la calle, pues, esta encuesta que hemos hecho sobre las personas, sobre la gente, si tiene, pues, alguna noción de lo que realmente, pues, se ha dado acá en el Congreso, que es este dictamen, ¿no?, en torno a la eliminación del consumo del plástico. Vamos a ver qué piensan acerca de las bolsas, del Tecnopor, de todo lo que, pues, por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, por lo que se ha aprobado, pues es dañino para el medio ambiente. Adelante. ¿Usted cree que las bolsas de plástico se deban retirar del mercado? Yo pienso que sí. Demasiado ya las bolsas en el mercado, porque antes yo me recuerdo cuando era más niña había de papel. Están viendo el problema ese de que cómo van a hacer con la bolsa, ¿no? Pero ojalá que sea barato nomás. ¿Está de acuerdo que se deban retirar las bolsas de plástico del mercado? Por supuesto que sí. La contaminación en el agua, en el suelo, su tiempo de descomposición que es demasiado alto. Algunos que no, la presencia del benofilo creo que provoca también este cáncer cuando los alimentos son calientes y son guardados en lo que es plástico. Por esa razón tendría que desaparecer. No, igual nomás. Ya viene, ¿cómo se llama? Lo que es biodegradable. Claro, las bolsas biodegradables sería una alternativa, pero no sería una solución. La solución sería cambiar el pensamiento, cambiar las actitudes de seres humanos y adquirir otra alternativa. Que haya cultura de reciclaje, como en otros países. Usted se dará cuenta que en el mercado central no hay para hacer reciclaje. En cambio, en otras instituciones, en otros lados sí hay tachos que para cada uno con determinada función que se puede echar, pero acá no tenemos. Y eso debería haber no solamente en las instituciones, sino también en las calles. La cultura de reciclaje sí, nos está faltando quizás por falta de educación, ¿no? Una alternativa sería retirar las bolsas de plástico del mercado. ¿Usted está de acuerdo? Claro, para que es como antes, que tengan sus propias canastas, porque de verdad que si seguimos con las bolsas como estamos utilizando, para nuestro futuro, para nuestra generación futura, va a ser perjudicial, porque ha visto usted cómo hasta la mañana encontró llena de bolsas. Yo sí estoy de acuerdo que retiren las bolsas. Bien, si bien es cierto, desde aquí, desde el Congreso de la República, por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, hay una preocupación por el medio ambiente. También escuchar a la Sociedad Nacional de Industrias, que engloba, ¿no?, a los mayores empresarios, pues, del Perú, del país, también es importante, pues, tener conciencia de lo que podría acarrear o lo que podría traer, ¿no?, la prohibición total, ¿no?, de estas bolsas de plástico o, por ejemplo, el Tecnopor, ¿no? Entonces, por ello es importante conocer también en este espacio, ¿no?, cuál es el punto de vista de la Sociedad Nacional de Industrias para poder insertar quizás dentro de ese proyecto de ley puntos en donde, pues, no se vean perjudicados ni los usuarios ni tampoco, pues, los empresarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, me decía que hay un promedio de más de 200 empresas que se dedican a la fabricación de, por decirlo, ¿no?, de la bolsa de plástico. Y bueno, pues sin duda
hay un gran porcentaje que se quedaría pues también sin trabajo, ¿no? Estamos hablando de los propios trabajadores de la fábrica, ¿no? Es correcto, y creo que no se trata de eso, ¿no? Ni tampoco se trata de generar una dicotomía de ecología, o soy ecologista o defiendo el plástico. O sea, no existe eso. Yo soy fabricante de plástico y creo, tengo plena conciencia ambiental. Me preocupan mucho los impactos que pueden haber en el medio ambiente y creo que podemos juntos buscar una alternativa razonable. ¿Qué alternativas, por ejemplo, se podrían dar? Yo creo en la reconversión de la industria del plástico, ¿no? Hay materiales en los cuales nadie va a cuestionar la presencia del plástico. En materiales en los cuales se necesite que justamente el plástico se aproveche su gran durabilidad, como en el caso de las tuberías de plástico. Nadie va a pedir poner una tubería biodegradable, por ejemplo, ¿no? La tubería debería durar 50, 60, 70 años. Entonces, hay aplicaciones muy prácticas en tecnología, en automóviles, en la medicina. O sea, hay muy buenas aplicaciones. La bolsa de plástico es un producto que salió de la misma necesidad de las casas, de las personas. Comentábamos hace un rato qué va a pasar con las amas de casa cuando le digas ya no va a haber bolsas de plástico. Todos en nuestra casa guardamos nuestra bolsa de plástico para ir guardando nuestra basura y a la noche juntarlas en una gran bolsa negra y sacarlas al basurero. Ahora, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué? Vamos a regresar a los grandes tachos donde poníamos de todo, y tú tenías que ir corriendo con tu gran tacho detrás del camión recolector. O sea, me parece que hay temas que no se están siendo considerados. Y que el tacho también es de plástico. Y que dicho sea paso también es de plástico. Es de plástico, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con los descartables que se está diciendo que en 180 días ya no van a existir? Claro. O sea, hay muchos comerciantes ambulantes que venden comida en las calles y gracias a que existen productos descartables se controla de alguna manera el tema de salubridad, ¿no? O sea, a mí me preocupa también el tema de salud. O sea, cuando esto no ocurra y los señores tengan que volver a usar sus materiales tradicionales y lavando esos utensilios en una bateíta con agua, yo creo que el riesgo de contaminación puede regresar. Entonces, hay muchos aspectos que hay que considerar en esto. Yo creo que deberíamos mirar hacia otros países. Por ejemplo, en Europa se está incentivando la cultura de reciclaje a nivel de industriales. Al industrial que usa un porcentaje de su propio material nuevamente en la fabricación, en la cadena productiva, se le está incentivando con reducir impuestos. A la gente que entrega el producto reciclable recibe también un beneficio. Yo creo que si es que incorporamos a nuestra cultura el tema de reciclaje con beneficios directos, la cosa va a cambiar. No necesito prohibir, necesito incentivar que la gente adopte la cultura de reciclaje y por ahí existan negocios que puedan beneficiarse de esa actividad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esos incentivos, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ser en el pago de impuestos, ¿de ahí qué otros incentivos hay, por ejemplo, en Europa, ¿no? Estamos hablando del caso de Europa, por ejemplo. Cobrar por las bolsas. Cobrar por las bolsas. Eso es algo directo. Claro. Y creo que el proyecto del MINAM habla de cobrar por las bolsas al precio de mercado. Yo digo, ok, no pongan precio de mercado, cobren el doble. Y eso hará que la propia población vaya autorregulando su uso. Si yo llevaba 5 bolsas de plástico en un supermercado, ahora llevaré 2, porque ya me está costando. Y haré que mi basura se junte lo suficiente para llenar la bolsa y no haré una basura por cada bolsa. Entonces, hay un tema de autorregulación que sí se puede trabajar. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los sectores de nuestra sociedad, ahora, ¿cómo cada persona, por ejemplo, debería tomar conciencia, además, por ejemplo, ¿no? De no pedir, al que no necesariamente se cobre por bolsa, pero desde la perspectiva de cada persona, ¿cómo ser más conscientes entonces con este uso pues un poco más recortado de las bolsas? Yo diría que estamos regresando al mismo tema cultural. O sea, y yo puedo generar cultura de dos maneras. O imponiendo algún tipo de castigo, entre comillas, por no someterte a los temas ambientales, y lo otro por un tema de conciencia propia. Entonces, si estamos apelando a la conciencia propia y el ciudadano
no lo quiere tomar como un tema viable, le tendremos que decir, te va a costar no ser ambientalista, te va a costar si quieres llevarte un montón de bolsas. Yo creo que son las dos formas de hacerlo. Claro. Y yo, la verdad, creo que aquí hay que poner reglas claras. Como se dice ya desde niños en los colegios también, ¿no? Esa educación en torno a cómo pues, usar bien las bolsas de plástico, ¿no? Dónde se deben de botar, Mira, no dejarlas por ahí, ¿no? Es correcto. Y mira cómo nuestra sociedad no está bien engranada en ese sentido. Yo tengo una hija que enseñó el año pasado en un colegio en Abancay. Y siempre nos comunicábamos porque es una chica muy ecologista, es artista ella y trabaja mucho con el tema de los reciclados y recolección. Y entonces en su colegio implementó todo el tema de reciclado de la bolsa. Y un día me llama y me dice, papá, ¿qué hago con todo esto? Me he llenado de botellas y no puedo hacer nada acá. Porque me dicen que para llevarlo a Lima me va a salir mucho más caro. Claro, no tenemos la cadena de reciclaje, no tenemos la economía circular. Entonces, toda motivación por trabajar por la ecología quedó ahí. Entonces, ¿qué cosa hicieron al final? Vino el recolector de basura de la región, se lo llevó. ¿A dónde? Al mismo relleno sanitario. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? Qué pena, en Abancay. Entonces, estamos fallando nosotros como sociedad. No tenemos un gobierno local que se preocupe por eso. Y ella es ambientalista, pero se por dedica supuesto, a todo el tema de reciclaje. Por supuesto. Y me decía, tú puedes venir a recogerlo, me encantaría, hija, pero ¿cómo lo hago, no? Claro. Entonces deberíamos crear esa economía circular. Y para eso no es solamente fabricantes. Los fabricantes tenemos gran responsabilidad y creo que ahí estamos al frente. Lo de la sociedad de la industria estamos conscientes que debemos reincorporar a nuestro proceso productivo material reciclado. Está la sociedad en cuanto a dónde botas el plástico. Está el gobierno local, que debe tener pues, la capacidad de recolectar, segregar y empezar a reusar los materiales. La basura segregada deja de ser basura, tiene valor. Ahora, otro tema también acá es que pues los rellenos sanitarios ya están colapsando, ¿no? Y son informales, y son... hay que decirlo. Realmente, pues, ¿cómo no van a ir al mar? Pues va de todo. Si es que tenemos pues, realmente una infraestructura que actualmente pues, ya ha colapsado. Es correcto. ¿No? Y yo no veo... y ahí me gustaría que los ambientalistas que están hablando tan mal del plástico, nos preocupemos también de esa otra parte, ¿no? ¿Por qué no mejoramos nuestro sistema de recolección? Yo te aseguro que podrían haber muchas microempresas que se dedican a recolectar madre familia, padres sin trabajo. Hay tanta gente que necesita trabajo que podrían formarse microempresas articuladas con el gobierno local. El gobierno local sería quien los asocia a todos, compre ese material, nos llama a los industriales, nosotros los compramos y los revolvemos a la vida activa. Bien. O sea, esto es un ciclo de economía que se puede hacer. El ciclo de la vida. Muchas gracias, entonces, señor Salazar, por haber venido y por también dar su punto de vista desde la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? En torno a esta iniciativa, a este dictamen que fue aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos y ver, pues, finalmente qué es lo que se puede agregar, ¿no? Quizás ese texto se puede también mejorar, ¿no? Con algunos puntos y, de hecho, que pues, pueda beneficiar tanto a los ciudadanos como también a los empresarios, ¿no? Y no hayan problemas. Bien, muchas gracias a Jesús Salazar Nishi, director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industria. Nos vemos en otro programa. Permiso.